Bueno, como les adelantaba, hoy vamos a dar un paso así como a vuelo raso por lo que sería la gestión de recursos humanos en las organizaciones de salud. Todo esto tenía que ver con los capítulos de Chiavenato. Estos son los temas que incluyen esta unidad. Ahora vamos a ver puntualmente el tema de la selección de personal. Bueno, la selección de personal, casi que el nombre puntualmente lo dice, y es el procedimiento para encontrar a la persona adecuada para cubrir un puesto. En un momento habíamos hablado, cuando hablábamos de registro y cuando incluso tocábamos la 194, que habla de las competencias que se le otorgaban al servicio de enfermería, o al departamento, jefatura, dirección, de acuerdo al tamaño de la organización, para hacer la selección de su propio personal de acuerdo a la definición de puesto. Y esa parte fundamental es importante, el tema de definir el puesto, y forma parte de la selección. Como objetivo, claramente, como todo en la gestión, se busca ser eficaz primero, eficiente, claramente, pero bueno, eficaz es alcanzar el objetivo, así que una selección eficaz va a depender de acoplar determinadas características, o sea, la capacidad del aspirante con la experiencia, de acuerdo a los requerimientos del puesto. Y por ende, ustedes, si van a hacer la selección, se les va a pedir que evalúen las demandas y los requerimientos del puesto, que era lo que establecía en un punto la 194, que decía que enfermería era el responsable de realizar la confección de los perfiles de puesto, manuales y demás. Todo esto va a tener relación con eso, claramente. Y finalmente, uno tiene que definir esas competencias, va a describir las funciones y o los procesos, va a evaluar en profundidad esas funciones y procesos, vamos a determinar perfiles, asignar una retribución para esos puestos y determinar el proceso de selección y contratación. En el proceso de selección se incluyen un montón de pasos. Nosotros vamos a hacer foco en algunos, vamos a hacer foco en los análisis de las necesidades, que es la determinación del puesto, en lo que sería reclutamiento y preselección con la entrevista, y bueno, como dato, finalmente todo esto va a terminar en la contratación del aspirante, ¿no? Y vamos a tocar un poco sobre el tema de la inducción, que ya lo hemos traído a cuento con, por ejemplo, la anécdota de Yolanda en el Otamendi. Recuerden que tenía que ver con orientar al aspirante, informar sobre la misión, visión y estrategia y todas las responsabilidades que tiene el puesto. Y después todo lo que sería, o lo que incumbe a lo que es gestión de recursos humanos, tiene que ver con, luego de lo que es la selección, hacer un seguimiento, capacitación y evaluación de desempeño, que lo vamos a ver hacia el final de esta clase. En lo que sería análisis del puesto, hay que desarrollar una descripción detallada de las tareas. Esto ya lo venimos viendo. Cuanto más podamos conocer, cuanto más podamos medir, y recuerden, se deja todo escrito. Si ya tenemos manuales de procedimientos, es un avance tremendo porque nos permite tenerlos como fuente. Y de última, cuando veamos evaluación de desempeño, vamos a ver que es una herramienta que la evaluación de desempeño también nos permite, cuando ya el aspirante forma parte integrante de la organización, al evaluar ese análisis de desempeño, podemos encontrar como control concomitante algunas falencias que pueda llegar a tener las funciones del puesto y la descripción de acuerdo al manual. Entonces, son herramientas que nos van permitiendo todo el tiempo generar puntos de control para dar feedback y poder mejorar todo el tiempo.
Con respecto a las capacidades que hablábamos hoy, en relación a capacidades y experiencia que tiene que tener la persona para ocupar una posición determinada, nosotros vamos a ser los que definan cuáles van a ser esos conocimientos, habilidades y destrezas para el puesto. Métodos para este análisis de puesto, o sea, si podemos recurrir a lo que sería esos manuales, ya es un dato. Si no tuvieran manuales y a ustedes los contrataran y dicen, bueno, tienen que hacer un análisis de puesto, la observación directa es una opción, entrevista individual, entrevista de grupo o focus group, cuestionario estructurado, una conferencia técnica o un reporte diario. Todos estos son herramientas que les sirven a ustedes para analizar el puesto. Recién estamos hablando de cómo reunir información para describir y especificar el puesto. Todavía estaríamos en la parte de análisis de características, digamos. Tiene que estar enunciado por escrito, que en un punto, por eso les decía, si ya tienen el manual de procedimiento con la descripción de perfiles, ya es un avance. Tiene que definir, bueno, qué hace, cómo se hace, por qué lo hace, y debe mostrar con precisión el contenido del puesto, el ambiente y las condiciones de empleo. Todo esto, incluso, ahora lo vamos a ver cuando veamos los pasos de la entrevista, tiene que estar informado en la entrevista que tengamos con el aspirante. En lo que sería el proceso de selección vamos a ver varias definiciones. Es una serie de pasos, ¿sí? Recuerden que cada vez que le aparezca la palabra proceso es una serie de pasos, así que de algo. En este caso el proceso de selección es una serie de pasos específicos que se van a utilizar para ver si los aspirantes son o no contratados en una institución. Y el proceso se inicia en el momento en que la persona solicita el empleo y termina cuando la persona es contratada. Haciendo la aclaración que esta es la selección puntualmente, porque en realidad el proceso de selección en general inicia con la descripción del puesto, pero para lo que sería el aspirante es desde que el aspirante solicita hasta que éste es contratado. Escuché un ruido, no sé si es que alguien quiso participar. ¿Tenía alguna duda o pregunta? En el chat no hay nada. Ok. Bueno, otra definición que es muy parecida es que es el proceso mediante el cual se determina qué tipo de trabajadores se van a necesitar, se van a contratar, los más calificados, y se los va a ubicar en el puesto para el que son necesarios, y se los va a capacitar. En cuanto a este proceso, puntualmente lo que trata, e incluso con la inducción de la que hablábamos, era que se trabaje con personas ajenas a la institución con la intención de encontrarle el perfil adecuado y con una capacidad de adaptarse a ese entorno. Puntualmente, esto habla más bien de lo que sería una reclusión externa con una inducción que hagan que finalmente esa persona pueda llegar a ponerse la camiseta, con el término coloquial que se lo utiliza muchas veces, y que finalmente esa persona pueda formar parte de esa nueva cultura y valores. Esto lo puse porque es importante en relación a un par de cuestiones que siempre hablamos a la hora de la búsqueda de trabajo de parte de ustedes, o sea, en este caso, poniéndolos en el rol del aspirante. Recuerden que siempre les decimos que uno tiene un montón de información, y en la entrevista en particular que puedan llegar a tener en una selección, el entrevistador se va a encargar de informar la misión, la visión, los valores, y ustedes a su vez se van a enterar de esta cultura de la organización y tienen un montón de herramientas previas para darse cuenta en qué tipo de organización van a estar o de qué tipo de organización van a formar parte.
Entonces, la entrevista brinda información y responsabilidades para ambas partes, ¿no? Para el aspirante y para la institución. Como herramientas vamos a tener el tema de entrevistas, exámenes escritos, exámenes de simulación del desempeño. Para empezar a detallar una de ellas, vamos a hablar de las entrevistas. En cuanto a lo que sería el tipo no estructurada y estructurada, la no estructurada ya sabemos que es poco eficaz, tiene corta duración, es informal y compuestas de preguntas al azar. A ver, es poco eficaz porque no nos va a permitir comparación. Sí es cierto que es posible combinar una entrevista estructurada con algunos parámetros o algunas preguntas que nos permitan hacer un mix y que nos brinde un poco más de información a las preguntas estructuradas. O sea, si uno hace una entrevista estructurada, pero trabaja bien en lo que sería preguntas del tipo cerradas para evitarlas, o preguntas del tipo bipolares, evitando las mismas, digo, uno puede llegar a hacer más eficiente el proceso de entrevista. Porque la entrevista no hace otra cosa más que brindarnos información en relación a todo ese trabajo previo que hicimos sobre la evaluación del puesto. Con respecto a las entrevistas estructuradas, uno puede tener un grupo de preguntas estandarizadas, con un método uniforme de registrar la información nos va a permitir, ¿sí? Esta cuestión de tener algo estructurado, reduce la variabilidad en los resultados y aumenta la validez como herramienta de selección por el tema de la medición que les comentaba. Desde este lugar también se puede trabajar con evaluaciones de inteligencia, el nivel de motivación y las habilidades interpersonales del solicitante. Esto va a depender siempre de las preguntas que realicemos, ¿sí? En cuanto a las mixtas, que es esto que les comentaba hoy de mezclar lo que sería preguntas estructuradas y no estructuradas, la parte estructural nos va a permitir todo lo que tenga que ver con la comparación entre distintos candidatos, y la otra nos va a dar un poquitito más de información a fondo de características específicas. Con respecto a entrevistas con solución de problemas, nos van a dar una cuestión de el famoso análisis de casos, y luego las entrevistas de provocación de tensión, que estas las menciono porque el autor las menciona, pero la verdad que para ejecutarlas uno tiene que tener un nivel de desarrollo en cuanto a competencias conversacionales bastante amplio como para poder trabajarlas sin que el resultado tenga un efecto rebote negativo. Para el caso, se las menciono porque existen como técnica, pero no las vamos a desarrollar. Sí, cuando veamos a partir de la clase que viene competencias conversacionales, de comunicación y demás, van a entender la complejidad de lo que es una conversación. Imagínense encima de generar una conversación con un determinado tipo de inducción. Pero bueno, no llega más de acá el tema, ¿no? Proceso de la entrevista, claramente nosotros, si estamos en el rol de entrevistador, vamos a tener que hacer una preparación previa. La preparación previa tiene que ver con esta cuestión de hacer un análisis previo de a quién voy a entrevistar. El análisis ese se hace por, voy a determinar primero un repaso de cuál es la posición que queremos ocupar y los datos previos que me ofrece el entrevistado, ¿no? O sea, previamente
Yo voy a saber si tengo una entrevista a las 20 horas con Yolanda Anabel Culzoni, voy a mirar su currículum, voy a ver si voy a repasar sobre las características de la posición y en base a eso, ¿no? Yo ya tengo una información previa de lo que va a ser la entrevista. Incluso puedo llegar a, si tengo estas cuestiones de cuestionarios estructurados y demás, determinar en dónde hacer foco o no en determinadas preguntas. El entrevistador va a tener que crear un ambiente de confianza, tiene que haber intercambio de información por estas cuestiones que le decía, que el entrevistador proporciona información con respecto a lo que es la organización, luego se pone minuciosamente a adentrarse en los detalles de la posición, pero arranca desde lo macro, ¿no? La misión, visión, es casi como arrancamos con esta clase de administración, ¿no? Empezamos desde lo macro y vamos explicando hasta llegar puntualmente brindando información sobre el puesto determinado, y a su vez el entrevistado, en base a las preguntas que nosotros le hagamos, nos va a brindar información. Por ende, se dice que es un intercambio de información. Luego va a haber un cierre y una evaluación. Habitualmente, y esto tómenlo con pinzas, se estipula este tipo de porcentajes para lo que sería apertura, desarrollo y cierre. Esto en sí uno lo puede tomar para, para varias cosas, además de la entrevista, ¿no? Siempre que haya una apertura, un desarrollo y un cierre, para charlas es lo mismo, para conferencias es lo mismo. Acá se estipula que, bueno, uno en el contenido de apertura, que tiene que ver con la información de informar el tiempo estipulado total que vamos a tener de entrevista, los objetivos de la misma, que ocupen un 10%, luego todo el desarrollo es un 80%, que va a tener que ver con las preguntas en sí y cuáles van a ser las técnicas que yo utilice en cuanto a esa entrevista, y el cierre finalmente también un 10%. Posibles competencias que analicemos acá, les copiamos un par de competencias que puedan llegar a solicitarse de acuerdo a determinada posición para, para aspirantes profesionales, que domine el área de conocimiento de su especialidad en acción, con sensibilidad y consideración por los sentimientos y necesidades de otras personas, principalmente a quién va dirigido su trabajo y con quién comparte el mismo. Todo esto apuntando a los cuidados, ¿no? Fíjense qué importante y cómo eh, algunas instituciones directamente van a esa cuestión, ¿no? O sea, que en base a estas competencias, luego yo voy a desarrollar un cuestionario que me va a permitir a mí cómo evaluar esto, ¿no? Estas cuestiones. Con alto compromiso profesional, porque uno, fíjense que todo esto casi que son cuestiones cualitativas, que después vamos a tener que describir a qué llamo yo alto compromiso profesional. Con conocimiento, porque por ahí compromiso profesional puede ser, no sé, que llegue temprano a trabajar, a eh, asistir a todas las jornadas de capacitación y desarrollo que organice la institución. Es muy amplio y uno tendría que definirlo. Método científico, autonomía, bueno, acá lo ponen como ejemplo, ¿no? Como criterio, ponen esas dos cuestiones, y con interés por crecer dentro del rol profesional, con capacidad de utilizar todos los avances tecnológicos a su alcance como medio de incrementar su efectividad. Todas estas son posibles competencias que uno pueda tener en lo que sería eh, la aspiración a un puesto. Los campos de indagación, uno puede empezar a trabajar, les decía, en lo que sería la lectura del currículum. Ya podemos ver como dato previo educación formal, la experiencia laboral que tengan, los logros, aspectos familiares y sociales, y el comportamiento en la entrevista, ¿no? O sea, como puntos focales para hacer un análisis o esta parte de la evaluación de la entrevista.
Acá nos vamos a centrar en 3 slides que van a trabajar sobre esto, porque es como un tips rápido por si les toca llegar a cumplir el rol de entrevistador. Principales errores: que no genere un clima de confianza. Para esto, y creo que se los había prometido, a veces me confundo con las comisiones, incluso a veces con liderazgo. Hay un video que les voy a subir de una charla TED en relación a una fonoaudióloga que explica cuál es el tono adecuado para generar una charla, y está muy bueno y viene a cuento. Lo vamos a matizar y entender en profundidad cuando veamos lo que sería comunicación, pero tiene mucho que ver con esto. O sea, si yo tengo un tono de voz demasiado frenético, o sea, con un volumen alto y un ritmo demasiado intenso, es muy probable que no sea muy bueno para lo que sería empezar a generar un clima de confianza. También es cierto que esto es bastante difícil porque la confianza es algo que se genera en el largo plazo, pero siendo la primer cara que ve el entrevistado, el aspirante a un puesto, tenemos una responsabilidad grandísima porque es el primer paso para generar la confianza. Otro error en cuanto a, y esto sí ya es un poquitito más objetivo, nos están quedando los 10 minutos de siempre, omitamos hacer preguntas claves. O sea, que yo tenía toda mi guía y de pronto las preguntas claves que tenía que hacer para esa posición no las hice. Eso es un grave error. Y después, otro error es la aceptación o rechazo del candidato por cuestiones ajenas que no tengan que ver al desempeño por el cual lo estamos evaluando. O sea, digo, si de pronto yo estoy pidiendo un determinado perfil con capacidades y actitudes y lo acepto o lo rechazo por otras cuestiones. Para poner ejemplo, puedo decir que lo acepto porque era conocido sin evaluar las otras condiciones, puede pasar, y lo rechazo también por cuestiones personales que no tengan que ver con el desempeño o alguna cualidad que a mí no me agrade y que, por ejemplo, no sé, que no esté en la definición del puesto y que yo diga, ¿sabes qué? Personas con tatuaje no acepto, y que no está claramente puesto en el perfil, y yo, como entrevistador, rechazo a una persona y claramente es ajeno al desempeño de esa posición. Corriendo el riesgo, si no está descrito, que te acusen de discriminación. Claramente, sí, sí. Otros errores: intentar técnicas distractoras que les puedan generar confusión, hablar en exceso. O sea, recuerden que es intercambio de información y yo lo que tendría que hacer es tener como preguntas muy claras para ir al punto de lo que espero del entrevistado. Perdón, acá es del entrevistado, o sea, errores del entrevistado, ¿sí? Entonces, la idea es que uno va a tener unas preguntas que sean puntuales y va a tener preguntas en desarrollo. La idea es que en esas preguntas de desarrollo no se exceda demasiado. Ahora, en cuanto a esto, tengan en cuenta que ya sean entrevistado o entrevistador, les puede pasar lo mismo. A veces pasa que el entrevistador habla en exceso, y recuerden que dentro de lo que era la entrevista, 10% de introducción, que sería el tiempo en el que uno tiene que hablar como entrevistador, y 10% en el cierre, como para dar un feedback, en el medio guías con lo que sería un cuestionario, y mucho espacio no tendrías que tener para el habla. Y a veces pasa que el entrevistador se pasa
charlando y charlando y charlando y no terminaste de escuchar al entrevistado. Quería hacer esa aclaración porque hablar en exceso también podría ser un error para el entrevistador. Bueno, como entrevistado, jactarse de logros del pasado, a veces no queda muy bien, y no escuchar y no estar debidamente preparado para la entrevista. Esto como dato, ¿no? O sea, después hay un montón de técnicas, digamos que como tal son técnicas, esta cuestión que tiene mucho que ver con la postura, que se ve mucho en programación neurolingüística o PNL, que en sí ya es como un juego porque hay técnicas que ya sabemos que nos van a preguntar, o el dibujito de la casita y el paraguas con la lluvia, el hombrecito y demás, y todos esos test que ya por ahí están circulando y uno sabe que te hacen en la entrevista y que tenés que dar la mano y cómo tenés que dar la mano. Bueno, todo eso son determinadas técnicas que pueden ayudar o no al desenvolvimiento corporal en lo que sería la entrevista. No cruzarse de brazos, por ejemplo, que dicen que cuando uno se cruza de brazos está cerrado. En fin, son cuestiones que los que hacen la entrevista, el entrevistador, está al tanto para mirarlos, y bueno, hay que estar atento a esas cuestiones. ¿Cómo te sentás? ¿En la punta de la silla? ¿Al fondo de la silla? Tal cual. Bueno, se pueden dar dentro de lo que sería la selección, como decía, además de lo que sería la entrevista, exámenes escritos que van a determinar, tenía mucho que ver con esto de los test de los que hablábamos, ¿no? Van a determinar eso, ¿no? Inteligencia, aptitud determinada, capacidad, interés, integridad. Y se van a enfocar en eso, en habilidades y destrezas para trabajar con otros. Quizás se pueden hacer a veces, luego de lo que es la entrevista inicial, algunos trabajos para hacer en grupo o juegos, y en base a eso se analizan competencias blandas, digamos, ¿no? En enfermería también se está usando mucho hacer exámenes técnicos, teóricos, por ejemplo, dilución de tal cosa o de tal otra, y también se está usando mucho hacer planes de cuidados en la entrevista laboral. Te plantean el caso y tenés que hacer el PAE ahí en el momento. Y eso se está usando como parte de la batería de test de las entrevistas de admisión. Es justo lo que dice Yolanda, es la parte de exámenes de simulación de desempeño. Así que me vino al pelete porque tenía que ver con eso, o sea, es exactamente esa situación. Luego, ya acabamos de ver todo lo que sería el proceso de selección. Vamos a hablar un poquitito del programa de capacitación y desarrollo. Me están quedando 3 minutos, así que creo que metemos todo lo concreto acá y después abrimos la siguiente clase para dudas y preguntas, pero como para cerrar tranquilos. En el programa de capacitación y desarrollo vamos a hablar de categorías sobre esas habilidades y vamos a hablar de conocimientos elementales, técnicas, de habilidades interpersonales y la habilidad para solucionar problemas. Eso como 4 categorías básicas que uno puede llegar a tener y en base a eso desarrollar. Cuando hablamos luego de lo que sería evaluación de desempeño, acá esta es una herramienta que nos va a permitir saber en qué categorías tenemos que capacitar al personal. Con respecto a lo que sería el entrenamiento, hay 2 cuestiones, y esto lo hablábamos la otra vez, creo que también cuando habíamos tocado la 194/95, que teníamos en cuenta. En base a lo que es la selección, uno tiene la posibilidad de hacer capacitación en el puesto, lo habíamos puesto también con un ejemplo con Yolanda, y capacitación fuera del puesto. Lo que sería en el puesto, o lo que hablábamos en su momento de trabajo en el campo y el trabajo en el aula, ¿no? Uno se puede llegar a tener
una capacitación teórica y luego con los compañeros más capacitados que nos expliquen cómo es el desarrollo de lo que sería el proceso en sí, que es lo que yo voy a desarrollar, ¿no? Con respecto a, hoy les hablaba, en cuestión a la entrevista, hay responsabilidades para la organización y responsabilidades para el entrevistado. Para nosotros, como parte de la organización, comunicar claramente esas metas y estrategias, crear oportunidades de crecimiento, ofrecer asistencia financiera y proporcionar el tiempo para que los empleados aprendan. Todo esto es en la capacitación, ¿no? Y las responsabilidades del empleado, conocerse a sí mismo, a ver, esto es bastante amplio, imagínense que estamos todo el tiempo conociéndonos, pero mínimamente que podamos manejar cuáles son nuestras capacidades y limitaciones, al menos al momento en el que nos encontramos, que administre la reputación de cada uno en cuanto al buen comportamiento, que construya y mantenga una red de contactos, mantenerse actualizado, que equilibre sus aptitudes especiales y generales, que documente sus logros, todo esto siempre lo recomendamos que lo dejen registrado en el currículum, y que mantenga siempre sus opciones abiertas. Esto es en la parte de la capacitación, ¿no? Y ya restándome un minuto, vamos a dejar esto de la evaluación.